¿Qué tal? Muy buenos días. Una vez más estamos en nuestro tema de la Eucaristía, que cada martes estamos reflexionando juntos en esta palabra de Dios, tradición y magisterio de la Iglesia que nos llevan a vivir, a querer comprender y a poder estar en nuestras Eucaristías con más devoción, con más amor, con más vivencia, con más conocimiento del gran regalo que Dios tiene para nosotros. Te invito a que tengas, como siempre, tu libreta de apuntes, tu Biblia, para todo aquello que pueda enriquecer después la reflexión que personalmente hagas del tema. Le pedimos al Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, que llene nuestro corazón del amor del Señor, para que de esa manera podamos nosotros entrar en este misterio, encontrar una respuesta a todo aquello que es desde muy dentro nuestro amor al Señor y nuestra búsqueda de Él. Le pedimos también a María Santísima, nuestra Madre, Madre de Jesús, la Madre de Jesús que lo llevó en su vientre como el primer sagrario, mujer eucarística, que nos acompañe, que nos lleve de la mano hacia Jesús y nos permita, cuando lo recibamos, tener nuestro corazón cada vez más dispuesto para abrírselo a Él. Bueno, pues recordando un poquito nuestros temas anteriores, hemos venido viendo cómo Jesús, a través de las comidas, en la última cena y en la entrega de su muerte y resurrección, Jesús tiene la voluntad expresa de demostrarnos su entrega, su diaconía y el amor que tiene para nosotros al quedarse en la Eucaristía, como Él nos ha dicho hasta el fin de los tiempos. En clases anteriores hemos hablado también del discurso del pan de vida que nos relata San Juan en el capítulo 6, en donde caminábamos viendo maná, pan del cielo, ese pan del cielo que lo había dado Dios Padre. Después, cuando Jesús habla del pan de vida, y después cuando Él mismo se declara: yo soy el pan de vida bajado del cielo. En otra ocasión, también es la siguiente vez, hablamos del maravilloso discurso del testamento de Jesús, que lo tenemos en el capítulo 13 al 17 del Evangelio de San Juan, y donde Jesús nos da esas últimas disposiciones y prepara el corazón y la mente de sus discípulos para poder estar recibiendo el gran regalo de su presencia cuando Él diga: tomad y comed, este es mi cuerpo, y que habla del amor de unos a otros, de la fe, del lugar que nos va a preparar, de que todos seamos uno como su Padre y Él son uno, y después de todo eso, entregando su cuerpo en el pan y su sangre en el vino, Él hace la entrega sacrificial de su vida al Padre y a nosotros. Pues hoy vamos a continuar viendo cómo este gran regalo de Dios, que es la Eucaristía, pues va llegando a nuestros días, pero dentro de lo que nos dice, como te digo, la Escritura, el Magisterio y la tradición. Después de que Jesús instituye la Eucaristía, las primeras comunidades, ¿cómo celebraban este tesoro? ¿Cómo lo comprendían? ¿Cómo alcanzaban a poder vivirlo? Pues vamos a tener que entender primero que el desarrollo de la Eucaristía en la Iglesia también va siendo paulatinamente, que en la pedagogía divina, desde luego, bajo el influjo del Espíritu Santo, se fue dando que las primeras comunidades, por un lado las llamadas judeo-cristianas y por otro lado las comunidades helenísticas o de la diáspora, ya te explicaré la diferencia, van celebrando este quedarse de Jesús con ellos, porque es como ellos sienten la cercanía de Jesús a través de la comida que Él mismo les enseñó a celebrar, y a través de su presencia en lo que es el memorial. Cada vez que lo hagan esto en memoria mía, y Él está presente en medio de ellos. Entonces tenemos, para empezar, la comunidad que le llamamos judeo-palestinense. Su mismo nombre lo dice.
Esta comunidad formada por la predicación de los apóstoles, ahí tenemos en Hechos de los Apóstoles 5 discursos querigmáticos que San Pedro da para la conversión de todos aquellos que pedían bautízanos, y Pedro les explica que Cristo murió y resucitó y piden el bautismo. Esta comunidad primera de judeo-cristianos, gente de religión judía y que se convierte a cristianos, pues es la comunidad judea palestinense, de Palestina, de la tierra donde Israel caminó, donde Jesús caminó y que ahora le llamamos Israel, y donde Jesús enseñó, hizo milagros, murió y resucitó. Pero esos primeros cristianos continúan asistiendo en un principio al templo porque su religión judía los llevaba a celebrar el sábado. ¿Cómo se da el cambio entonces de que ellos entren a la celebración de la fracción del pan? Pues el mismo San Lucas en Hechos 2, verso 42 del 42 al 44, San Lucas nos habla que las primeras comunidades estaban celebrando la fracción del pan. Se mantenían unidos en oración, acudían a la enseñanza de los apóstoles y compartían los bienes que tenían, la coinonía, lo que cada quien tenía y lo ponía al servicio de los demás. Y entonces era muy curioso porque iban al templo de Jerusalén a celebrar la oración de la hora nona, la de las 3 de la tarde, que es cuando Jesús murió, pero en el templo de los judíos la hora nona se celebraba para alabar a Yahvé. Y por otro lado ellos celebraban el domingo, la fracción del pan en las casas. ¿Por qué el domingo y por qué el cambio? Pues tienes que recordar que la fracción del pan es el recuerdo de ese quedarse Jesús a través de las especies del pan y el vino, pero que Cristo resucitó en domingo, y entonces el primer día de la semana, el domingo, y entonces se convierte en el día del Señor. Y el domingo, día del Señor, es cuando la asamblea litúrgica, así le vamos a llamar, se va a unir. Esa asamblea litúrgica quiere decir iglesia, eclesía, asamblea. Esa asamblea, eclesía, tenía una liturgia en el templo de Jerusalén dentro del culto judío, pero se empieza a hacer una asamblea litúrgica dentro de las casas al celebrar lo que llaman la fracción del pan. Nada más que va a haber ya desde un principio diferencias, el sábado y el domingo. También, por ejemplo, para el judío la celebración de la Pascua, siguiendo Éxodo 12, el día 14 del mes de Nisán, con todas sus prescripciones, la celebran los judíos hasta la fecha, y desde el año 1250 a.C. la celebran el día 14 del mes de Nisán, entonces una vez al año. La nueva comunidad cristiana va a celebrar el paso del Señor, que es la Pascua, muerte y resurrección, cada semana, el domingo. Aunque poco a poco en algunas comunidades después será diariamente, pero es el día del Señor, el domingo, el día por excelencia, y esta es una celebración de una liturgia nueva y original. Es celebrada en lugar y tiempo distintos al Templo de Jerusalén, y es celebrada porque ahí es donde están para los cristianos la presencia en la fracción del pan de lo que es realmente el legado de Jesús, el testamento de Jesús, pero más allá de legado y testamento es conmemoración y presencia. Entonces tenemos que ver que la Iglesia Madre de Jerusalén tenía en esta fracción del pan toda una estructura fundamental. ¿Cuál es esa estructura fundamental? Celebrar la fracción del pan en una comida comunitaria, porque Cristo en la última cena con sus apóstoles hizo ahora sí que este sacramento, el sacramento, te recuerdo, es el signo visible de la realidad invisible, y por eso es la tradición de la comida comunitaria, viniendo todo esto de la última cena. Sin embargo, esto va a venir también
teniendo todavía ese esquema de la doble bendición judía. ¿Te acuerdas que en la comida judía se bendecía al iniciar la comida el pan y se repartía? Y después se iba tomando el vino y al final era la bendición de dar gracias. Todo esto contenido en lo que llamamos la oración de Beracá, que es glorificar a Dios por los bienes recibidos y pedir su bendición y sentirse todos bendecidos. Pero aquí en la nueva comunidad, a la luz de la última cena, esto va a ir más allá. Va a ser una común unión. Una unión entre todos los que la celebran, una comunidad tan viva en la iglesia naciente que una vez congregada bajo la iniciativa y el espíritu del resucitado, la iglesia va a ver en el convite eucarístico la presencia del Señor, pero sintiéndose ellos en una fraternidad, en una verdadera familia, en una comunidad que va a cubrir todos los ámbitos de la vida de los que ahí están formándola. Estos ámbitos de la vida pues nos van a llevar a ver que no había disociación entre Eucaristía y vida. ¿Te acuerdas que en alguno de nuestros temas te hablé de la diaconía, el servicio de Jesús? Esta comunidad empieza celebrando la Eucaristía como el día del Señor, tomando el pan y el vino, pero también sirviendo unos a los otros, con ese mandato del Señor, de amaos los unos a los otros como yo os he amado, y que en eso distinguirán que son mis seguidores. Y entonces ellos en este banquete eucarístico van a procurar dar cada quien de lo que tiene medios para los más necesitados. Ahora nosotros hemos vivido después de 20 siglos, pues ya una manera, dijéramos, prescrita, que no hemos acabado de comprender cada parte. Ojalá podamos ir entrando en esas diferentes partes riquísimas que forman la celebración de la Eucaristía. Y a veces llamamos nosotros el dar limosna, pero no es dar limosna a la moneda que te queda, es dar algo de ti mismo. Es participar de tus bienes a los que tienen menos y también vivir en la comunidad, la fraternidad y el amor. Por eso es tan importante participar en la comunidad de tu parroquia, de tu templo, porque en esa fraternidad vas a poder brindar aquello que Dios te ha concedido, porque nada es nuestro. Y también aprender a que todos puedan tener en sus necesidades apoyo en oración, en consejo económico, en compañía, en las diversas necesidades humanas que entonces tenían hace 2000 años y que se siguen teniendo ahora. Entonces, la Iglesia tiene una comunión aquí ya desde el inicio, en esas comunidades judeocristianas de las que te hablo, en ese sentido hondo de familia, van a tener esa presencia de Cristo resucitado, que en su oblación al Padre se entrega, pero que no es algo abstracto la vivencia de ellos, sino es una comunión vital, vital con Jesús, que se ha quedado bajo símbolo, bajo signo de pan y vino. Te recuerdo, ya te dije en una ocasión, no es el pan en sí el que queda, es el pan convertido en Jesús. Es Jesús el que viene a nosotros a través del pan. En esa oblación de Jesús, de su propia persona, en esa entrega de Jesús, viene también el darse a la comunidad sin reservas. Jesús se dio todo. Y entonces en ese ejemplo, poner en la comunidad el ímpetu y el interés también de aprender a darse uno mismo. Y bueno, vendrán después escritos riquísimos como San Pablo en la Primera de Corintios, en donde nos habla de los dones, de los carismas, de dar de lo que tenemos, que es, si no me equivoco, Primera de Corintios 12, y luego en Primera de Corintios 13, pues ese himno al amor, en donde dice Pablo, el amor
es entrega, el amor es servicio. Alguna vez, si lo has oído comentar profundamente, tiene por ahí 15 verbos, 14, 15 verbos de entrega, el amor, pero que se aplicaba viviendo en estas comunidades iniciales. Entonces, de este modo, la Eucaristía va siendo alimento, pero alimento del cuerpo y del alma. Van ahí a la asamblea y van a recibir el alimento del cuerpo y del vino, del cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el vino, el alimento del alma, pero también los necesitados recibían la ayuda en esta novedad de la celebración eucarística para poder irse ayudando. ¿Por qué había tanta gente necesitada también en estas comunidades? Pues porque había muchos convertidos que habían seguido a Jesús de otros lugares, por ejemplo, Galileos, de donde venía Jesús, y que al ir dejando sus lugares para seguir a Jesús, pues eran ahí gente que no tenían un lugar donde hospedarse o un medio para salir. Y entonces esta comunidad cristiana, judeo-cristiana de Jerusalén y de estos lugares, va a ser una comunidad abierta. En Hechos capítulo 2, versos del 5 al 11, se nos habla de cómo se ayudan entre ellos para poder esta comunidad irse apoyando a los nuevos conversos, la comunidad cristiana, o sea, los que se van convirtiendo, van teniendo el apoyo, se van incorporando. Y hay una novedad, esa, dijéramos, cerrazón que tienen o tenían los judíos de no aceptar a nadie más que a los que son suyos del pueblo, se va a abrir porque Jesús ha venido para traer este mensaje de salvación, como tú bien sabes, sí al pueblo judío, pero después, y el pueblo judío rechazándolo también, el Señor ha venido a salvar a judíos y gentiles, y ya San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, incansablemente hablará de esto en todas las comunidades de la diáspora. Pero esta primera comunidad, incluso de conversos que venían de alguna otra nacionalidad, les abría para poder entrar dentro de la fe, las puertas, la hospitalidad. Y entonces esta fracción del pan celebrada cada domingo, día del Señor, se vuelve el corazón mismo de la comunión, que es la Iglesia de Dios en su conjunto. Fíjate qué idea. Esta Iglesia de Dios, esta que formamos también tú y yo ahora, es una iglesia, una asamblea que tiene en el corazón la comunión, una común unión con Dios y con los que nos rodean. Y esto lo recalco porque en las primeras comunidades hay muchísima enseñanza para nosotros y que muchas veces ahora, pues al paso de los años, hay mucha frialdad en este vivir nuestro cristianismo. Y pues siempre es tiempo y bueno, desde su santidad Juan Pablo II, desde su santidad Pablo VI, si mal no recuerdo, insisten en esa vida de comunidad, de volver a las primeras comunidades, de ver las realidades de vida que tenemos en la iglesia, y hay tantos apostolados nuevos y tantas situaciones de ayuda en diferentes instituciones que la iglesia da, precisamente por esta diaconía de Jesús heredada a la iglesia, así como la misma Eucaristía. Bueno, toda esta presencia de actuaciones y formas y comportamiento de las nuevas comunidades no nace, por generación de ellas, sino el origen y el centro es que vienen heredadas de la presencia y ejemplo vivo y personal de Cristo. Bueno, el banquete cristiano, el que están celebrando, podría yo resumirlo, estas comunidades, es el lugar por excelencia de la unidad y la caridad. Unidad y caridad cristianas, donde el Señor continúa distribuyendo, así como en la multiplicación de los panes, lo que a Él se le entrega y se reparte. Aquí ese pequeño, ahora sí que sumario que te hago, del banquete cristiano, lugar de unidad y caridad, presidiéndolo Jesús. ¿Te acuerdas cuando te comentaba yo
aunque sea pobremente de mi parte, pero con toda la riqueza de la palabra de Dios, que la multiplicación de los panes, este muchacho le da a Jesús los 2 panes, los pescados, y él los reparte. Jesús los parte y los reparte, y quedan 12 canastos. 12, que es el número que significa plenitud, que sobra. Entonces, cuando a Jesús se le entrega algo en el banquete eucarístico en estas comunidades, el mismo Jesús hacía que fuera creciendo el bien para las comunidades, como ahora todo lo que le entreguemos a Jesús, Él es el que lo toma, lo parte y lo multiplica. No somos nosotros, es Él mismo el que lo hace. Y a todo esto le llamamos koinonía o comunión, ¿sí? La persona de Jesús a la vez es, en esta forma, convocando, el que se hace parte de la comunidad, el que preside la comunidad. Y viene a hacerse presente, sí, en el pan partido, especialmente en ese momento. Pero ese pan partido y repartido no significa el único momento en que Jesús está presente en la asamblea. Ya te podré explicar un poquito cómo cuando llega el Concilio Vaticano II nos habla de la presencia de Jesús en la palabra de Dios, en la Eucaristía, en la asamblea y en la persona del sacerdote. Pero bueno, vamos a ver el pan partido. Este pan realiza la comunión con el cuerpo entregado de Jesús. Nos dice San Pablo en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, dice San Pablo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Pues aún siendo muchos, fíjate bien, este pan y este vino es uno, pero cuando es bendecido por el sacerdote y se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo, el que a ti te dan es Cristo completo, el que a mí me dan es Cristo completo. Y todos los que formamos la comunidad y vivimos en la koinonía, recibimos a Jesús. Y es el mismo Jesús el que viene a todos, aunque cada quien tengamos diferente preparación o apertura para recibirlo. Pero ese mismo pan que viene individualmente para ti y para mí, es la congregación de muchos, porque es una celebración comunitaria. Y entonces esto es lo que forma la eclesía, la asamblea, lo que forma la iglesia. Quiero hacer aquí un paréntesis un poquito. Si te hablaba de comidas de Jesús, luego de última cena, luego de comidas de Jesús resucitado, luego de discursos de Juan de pan de vida y testamento, hoy te hablo que esto se va a aterrizar en lo que son las primeras comunidades. No es diferente ahora, porque Cristo está presente en esas comunidades como ahora. No es diferente porque Cristo es el que preside la asamblea, el que se entrega. No hay más víctimas, es una sola víctima. En las comidas del cristianismo primitivo, el estar ahí en la comunión, la presencia misma del Señor es el que preside el banquete eucarístico. Sí, ahí hay palabra viva y gestos de Jesús. Ahora, esto es en las comunidades judeo-cristianas palestinenses. Es la iglesia que ahora podríamos llamar, se quedó en la tierra donde caminó, predicó, hizo milagros y murió y resucitó Jesús. Pero ¿qué pasaba en el resto del mundo conocido entonces? ¿Qué pasaba en todo lo que eran las comunidades de la diáspora? ¿Te acuerdas que la diáspora tuvo lugar en el siglo VI a.C., cuando el exilio, cuando los babilonios llegaron y conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo? Ellos en esos 70 años que estuvieron del 587 al 539 bajo el imperio babilonio, salieron y se fueron a Egipto y se fueron hacia Asia en diferentes lugares, sí, pero también fueron poco a poco permeando otros lugares de Europa.
Todas estas comunidades llamadas de la diáspora son diferentes a las de Jerusalén. Pero, ¿quién es el que guía? Desde luego Dios, desde luego Jesús es el que va a estar presente en pan y vino y predicación. Pero, ¿quién es el apóstol ahí? Pues ahora sí que nuestro queridísimo apóstol Pablo, al que le debemos esas 13 cartas dirigidas a las comunidades de la diáspora. En esas comunidades, en la de Corinto, en la de Galacia, en la de Filipo, en donde él va pasando, en la de Éfeso, va pasando, va predicando, va convirtiendo, va siendo perseguido, rechazado, encarcelado, azotado, pero va dejando la semilla del Evangelio. Y ahí San Pablo, en esas comunidades de la diáspora, ¿cómo tiene que adaptar este mismo mensaje de Jesús, el mismo tesoro que Jesús nos ha dejado? Pues mira, tenemos que tener presente, a diferencia de aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, ya sea por haber visto y tocado a Jesús y visto en sus milagros, o por haber tenido la predicación ahí de inmediato de la resurrección, estas personas, muchísima gente a la que Pablo le va a hablar, no han sido judíos, sino son de otras naciones. Acuérdate que aquí se abre el cristianismo por el mismo deseo de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, nos dice la carta a Timoteo. Estas comunidades las va a evangelizar Pablo, pero ahí va a tener, sin que ellos hayan visto personalmente a Jesús, que hacérselos presente. Y entonces San Pablo les va a hablar como en el areópago del Dios desconocido, y les va a hablar, pero Pablo va a insistir, Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Va a hablar de Cristo crucificado. Y ese sacrificio y ese Cristo crucificado es ahora nuestra comida, es ahora nuestra bebida, es nuestro Redentor. Y entonces, poco a poco, todo lo que es la predicación apostólica se va a ir poniendo por escrito. Por un lado serán los evangelios, y los primeros escritos fueron los de San Pablo, como sabemos, aún antes que los evangelios en tiempo. Entonces, antes de que fueran fijados estos escritos, era la predicación viva. Y esa predicación viva va a llevar a que celebren la fracción del pan. Pero van a captar tanto en estas comunidades guiadas por Pablo, y luego también todos los que siguen a Pablo, que van a poner el inicio de la comida, el inicio de la reunión va a ser la comida, pero el momento culminante va a ser la fracción del pan. Y entonces en el momento culminante va a ser el tomad y comed, esta es mi carne, y tomad y bebed, esta es mi sangre. Porque el pan eucarístico va a venir a ocupar el lugar principal, el pan y el vino, el lugar principal de cualquier reunión o asamblea. Ya no es primero el que fuera la bendición del pan y después platicaran y después, no. Y aquí ya va a haber una liturgia, un rito, una forma de dar un lugar preponderante a lo que es esta presencia de Jesús en el pan y el vino, como él mismo había querido. Ahora, esta va a ser ya un signo de singularidad y de novedad en estas comunidades. Y entonces te quiero decir cómo la palabra va a ir cambiando de fracción del pan a cena del Señor, a hablar de Eucaristía, porque ahora nosotros decimos que vamos a la Eucaristía, y la Eucaristía la comprendemos como la celebración del sacrificio de Jesús, con la liturgia que tú y yo espero conozcamos y podamos ir afondando aún más. Bueno, ¿te acuerdas que la bendición en las comidas judías era la veracá? Y la veracá era la glorificación de Dios y la bendición, pidiendo glorificación de Dios por los dones recibidos y bendición para el hombre. Bueno, entonces la bendición que recae sobre los dones, aquí ya en la celebración de esta cena del Señor, de esta fracción del pan,
no excluye la bendición a toda la comunidad también. Se bendicen los dones, y los dones son los que se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Pero todos los que estemos allí y recibamos los dones, vamos a ser bendecidos por la presencia real de Cristo que viene a nosotros. Y entonces origina que ya no nada más a la hora de el tomar y comer y tomar y beber sea el momento culminante, es el momento culminante, pero ya también va a tener una celebración completa toda la acción, la participación de la lectura de la palabra, el partir el pan, el ofrecer el vino, y esa celebración poco a poco va tomando forma y ya completa le van a llamar la celebración de la Eucaristía. En ese momento concreto en que el Señor se da en pan y vino, es la comunión en que viene a nosotros. Pero ya va tomando forma una comunión en la que, pues mira, poco a poco a través de los siglos va teniendo la liturgia y pues ya la patrística, como veremos también en algún momento, o sea, los padres de la Iglesia van también a ir apoyando mucho pues esta, dijéramos, purificación de los detalles, porque lo que es la liturgia, la palabra y la escritura siempre será la misma. Entonces tenemos que comprender, así como los evangelios nacieron de lo que eran las perícopes, que era la predicación, y después las unieron y a la luz del Espíritu Santo quedaron los 4 evangelios que tenemos, a la luz del Espíritu Santo narrándonos esa vida de Jesús y su entrega. Así también la Eucaristía, en un principio existió y existe siempre igual, presencia real de Cristo, sí, pero poco a poco se ha ido resaltando, explicitando el contenido implícito de lo que es esta obra de Cristo al quedarse con nosotros. No es que ahora se celebre de una forma y antes de otra, y por eso Cristo estuviera o está presente. Siempre ha estado presente. Y tenemos nosotros el planteamiento entonces que Cristo es el que no podemos prescindir de la realidad de que es Cristo resucitado. Entonces, tenemos 3 anotaciones a esto. La primera. El primero, tenemos que ver que la presencia real y actuante de la asamblea es Cristo. Es el precedente, es el que consagra la comunidad y los dones, haciendo los cuerpos suyos, porque recuerda que aunque el sacerdote diga tomad y comed, este es mi cuerpo, él está en persona Christi, es Cristo mismo, por la epíclesis, por la acción del Espíritu Santo haciéndose presente, consagrando el pan y el vino, primer término. El segundo, la presencia de Jesús resucitado no es carnal, por eso no lo vemos en sus rasgos físicos, sino que es espiritual. Su presencia es total, pero es el cuerpo espiritual de Cristo resucitado. ¿Y cómo podemos entender esta presencia espiritual de Cristo resucitado? Pues al mismo tiempo que es una revelación del Espíritu Santo y un misterio, San Pablo nos habla en la primera de Corintios 15, ahí tendríamos que recurrir a nuestra Biblia, que siempre es nuestra luz. San Pablo en la primera de Corintios 15 nos va a hablar, este capítulo pues es por excelencia el de la resurrección. En primera de Corintios 15 vemos la resurrección y ahí nos va a hablar de lo que es el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual parecía una contradicción si la oímos así, pero mira, te invito después a que leas este capítulo de la Biblia, la resurrección de los muertos, primera de Corintios 15, y nos va a hablar primero del hecho de la resurrección y después del modo de la resurrección. Ahí, avanzado ya el texto, por lo tanto, del modo, en la primera de Corintios de 15, 44 a 47, nos dice la palabra del Señor. Dice, pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual.
En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre, Adán, salido de la tierra, es terreno. El segundo viene del cielo, Jesucristo. Entonces, cuando yo te hablo del cuerpo espiritual de Jesús, resucitado, exaltado, sentado a la derecha del Padre, tiene las características que encierra este escrito de San Pablo a la luz del Espíritu Santo, y es lo que tiene un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual tiene 4 dotes principales, que son la incorrupción. El cuerpo espiritual ya no está sujeto a la corrupción. Jesús resucitó y nunca estuvo sujeto a la corrupción. Es un cuerpo incorrupto el de Jesús resucitado, desde luego. En segundo lugar, el cuerpo espiritual tiene la claridad o brillo del resplandor. Y San Pablo nos habla del resplandor del sol o de la luna o de las estrellas. Cada cual tiene un resplandor diferente, pero llenan de luz. Desde luego, Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Y el cuerpo espiritual de Cristo resucitado es la mayor luz que puede tener cualquier astro dentro del cielo. La tercera dote del cuerpo espiritual es la agilidad o movimiento. Esto quiere decir, como Jesús ya resucitado traspasaba la puerta o la pared, o podía estar en Galilea y en Jerusalén, porque ya no está sujeto a las leyes de la temporalidad y del espacio. La cuarta dote es la sutileza o espiritualidad. El cuerpo espiritual ya no está sujeto a la enfermedad, a la muerte o al tiempo. Es todo un tratado, un misterio, pero un tratado hermosísimo que nos lleva a aumentar nuestra fe, porque todos estamos llamados, después de la resurrección de Cristo, a resucitar todos el día de la resurrección de los muertos, convidándonos de estas dotes del cuerpo espiritual. Desde luego, Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, Cristo, la luz del mundo. Pues ese Cristo está presente en la Eucaristía. Ese Cristo está presente cada vez que se consagra un pan y que se bendice y se consagra por la voz del sacerdote, pero Cristo mismo haciéndolo en el pan y en el vino. Entonces, la grandeza de poder ir entrando en esto cuando nos acercamos ya tú y yo con nuestros pasos a la Eucaristía, es decir, a quién me voy a encontrar, a quién voy a recibir, con quién voy a dialogar. Apenas me gustó que leía yo, por cierto, en redes, una frase publicada de San Agustín que decía: el ángel de cada quien, ¿cómo apunta nuestros pasos cuando vamos a la Eucaristía? Claro, el ángel también va a la Eucaristía con nosotros, y esos pasos son pasos por amor, pasos por búsqueda, pasos por entrega, pasos por saciarnos del amor de Dios. Bueno, entonces el primer término es que es Cristo el que preside la asamblea y el que consagra. El segundo punto es esta presencia del cuerpo espiritual resucitado y exaltado de Cristo en cada Eucaristía y en cada pan y en cada, que ya no es pan sino el mismo. Y el tercer punto es que como el Señor resucitado abarca esta realidad entera, ya no está circunscrito a una forma temporal ni del espacio, como te decía aquí en la sutileza o espiritualidad. Cristo está presente ahí donde es dos o más que estén reunidos en mi nombre. Cristo está presente porque sales de la Eucaristía llevándotelo contigo. Lo veniste a recibir, pero te lo llevas contigo porque recuerda que la Eucaristía te compromete al servicio. Y ese servicio, el que te va a llevar a hacerlo con todo amor y caridad, pues será el Espíritu Santo que te ilumina esa presencia de Cristo dentro de ti.
algunos puntitos que quisiera yo recalcar, así como para que nuestro tema no se nos olvide, es, hay una sola víctima, ¿sí? La comunidad reunida judeocristiana, la comunidad helenística dentro de la predicación de Pablo en diferentes lugares. El pasar de los años, de los siglos y de las formas, de cómo la liturgia ha ido pues acomodando a través de los concilios y de todo lo que es el magisterio, el que podamos ahora tener nuestra celebración como tal, no cambia la presencia de Cristo. La presencia de Cristo es la misma de la última cena. Ese mismo Cristo que está diciendo, este es mi cuerpo, y que se convirtió en el cuerpo espiritual, resucitado y exaltado a la derecha del Padre. Esa presencia del Cristo entero que nos hace, cuando vamos a la Eucaristía, un solo cuerpo, porque nos convierte al recibirlo también en ese cuerpo místico de Cristo, formar parte de su cuerpo, que es la Iglesia que Él fundó, la Iglesia que Él quiere y quiso tener, una asamblea de oración, de glorificación al Padre, una asamblea de celebración del sacrificio de expiación de Cristo para redención de nuestros pecados, esa asamblea de fraternidad y de ayuda de unos a otros. Ahora, todo esto, basándonos en lo que va siendo la tradición, me gustaron algunas frases que quiero compartir contigo. Dice, en la tradición de la Iglesia, el primero de la patrística tenemos que es Ignacio de Antioquía, que muere en el año 110 después de Cristo. Después de los apóstoles viene la patrística, y en esta patrística tenemos varios siglos, casi 8, pero San Ignacio de Antioquía es el primero, y él dice, identifica la Eucaristía con la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados y la que por bondad resucitó del Padre. Ahora, para Ignacio de Antioquía no entiende la presencia real como una cosa, sino, fíjate, esta frase es la que te quiero compartir. ¿Cómo comprende San Ignacio de Antioquía, año 110 muere, la presencia de Cristo en la Eucaristía y la Eucaristía? Como medicina de inmortalidad, antídoto para no morir y para vivir por siempre en Cristo Jesús. Fíjate, medicina de inmortalidad, antídoto para no morir y para vivir siempre en Cristo Jesús. Para San Justino. San Justino, también padre de la Iglesia, que muere en el año 165 después de Cristo, entiende la Eucaristía como el paralelo sacramental de la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cuando Jesús tomó la carne del seno de María y es hombre y Dios. Entonces, San Justino nos dice que es la carne y la sangre de Jesús. No hay diferencia, no hay pan, es la carne y la sangre de Jesús. Y por último, te comparto de estas frases algo que también me encantó. San Juan Crisóstomo, también de la patrística, dice lo siguiente, dice, se identifica el cuerpo eucarístico de Cristo con el cuerpo de aquel que nació en un pesebre y que se desangró en una cruz para salvación de los hombres. Por lo tanto, Jesús en el pesebre, Jesús en la cruz, Jesús resucitado, Jesús que ascendió al cielo, es el pensamiento creyente lo que tiene que afirmar. ¿Y por qué digo el pensamiento creyente? Porque habrá muchos pensamientos que puedan negar o cuestionar. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer esta afirmación? Por el don y el regalo de la fe. Y por el don y el regalo de la fe es que como vemos que se actualiza en la comunidad presente todos los días en la Asamblea Eucarística la presencia del cuerpo y la sangre de Jesús. Pues entonces podríamos ya para terminar decirte, la Eucaristía sigue siendo un misterio cuya plenitud y riqueza son insondables y se nos irá manifestando con la medida
en que escuchemos con fidelidad, reflexionemos con perseverancia y participemos de forma activa. ¿Quieres entrar cada vez más en el misterio de la Eucaristía? Esta es la tarea. En la medida en que escuchemos con fidelidad la palabra de Dios, en que reflexionemos con perseverancia toda esta entrega de amor de Jesús y participemos de forma activa, yendo desde luego a la Eucaristía, recibiendo al Señor y haciendo el servicio que Él nos pide a cada uno de nosotros. Esto es realmente lo que es actualizar de ese Jesús histórico, Jesús resucitado, las primeras comunidades, la patrística y todo el caminar de la Iglesia. Hoy tú y yo necesitamos ser fieles pidiéndole al Señor fe, participar teniendo una participación activa y buscando en la reflexión de nuestro corazón y la meditación de la palabra cómo prepararnos mejor para dar gracias, bendecir, glorificar y recibir al Señor en la Eucaristía. Y ya después también decirle al Señor nuestras necesidades, porque Él mismo nos dijo, pedid y se os dará. Y quien de nosotros no tiene necesidad de ponerse ante Jesús con todo su ser y todo lo que tenemos. Pues te invito ahora a que podamos recitar juntos la oración de Jesús en la Eucaristía con la que siempre terminamos nuestro programa, para poder, dando gracias, ponernos en su presencia. Y de verdad te digo, este tema es inagotable, es llevarnos al misterio, llevarnos al amor de Jesús, pero también invitarnos a vivirlo cada día más. Gracias, Señor, por la Eucaristía, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar, morir por otro, para dar la vida por otro. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en ti. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Amén. Que el Señor nos conceda una semana bendecida por Él. Muchas gracias.